Bueno, mi nombre es Marcelo López, el contador Marcelo López, y estamos iniciando una clase más de práctica de gestión bancaria y mercados financieros. En esta clase vamos a hablar sobre determinación de RPC, es decir, la responsabilidad patrimonial computable, que es un concepto útil y reglamentado por el Banco Central como condición necesaria para determinar los márgenes de créditos a una empresa. Así que ese es el tema de hoy. Para la siguiente clase, que va a ser la última de legajo de crédito, lo que vamos a tratar de determinar es el margen de crédito y también ver un poco cómo intervienen o cómo afectan las políticas de crédito del central en un margen crediticio. Así que este va a ser el tema. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar la presentación. Bueno, lo que tenemos acá es con lo que iniciamos todas las clases, la primer filmina, el número de clase, y aclarando que esto no es bibliografía, aunque sabemos que es muy útil para estudiar, pero no es la bibliografía está disponible en el aula virtual. Este gráfico ustedes ya lo conocen, muestra un esquema global de cómo se va formando el límite de crédito y el margen de crédito. Tenemos dos grandes parámetros, lo que se llama RPC del cliente, de la empresa tomadora del préstamo, pero en el otro extremo está la determinación del capital admisible de una entidad financiera, también llamada responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera, pero entonces esos dos topes son los que juegan en la determinación de los márgenes de crédito. Y las circulares del central, que mayormente se aplican, son las de gestión crediticia y la de grandes exposiciones al riesgo de crédito, junto con otras más, como por ejemplo clasificación de deudores, garantías, etcétera, etcétera. Ahora, la materia prima con la cual cuenta la entidad financiera para determinar el margen de crédito, lo vemos donde dice área de riesgo crediticio del banco, al final abajo dice los estados contables, los estados, digamos, patrimonial, de resultados, y si no hubiera balance, porque la forma de la empresa, si no fuera una sociedad, quiero decir, legalmente constituida, bueno, puede ser una empresa unipersonal, y entonces allí la herramienta para determinar la RPC del cliente es una manifestación de bienes. Hoy vamos a acercarnos a una manifestación de bienes para determinar la RPC de una empresa que le llamamos los Galarza. Ustedes tienen que tener allí a mano, yo envié el caso práctico de los Galarza, que lo voy a leer, y entonces lo que pretendo también es que esta clase sea bastante hablada, compartida con opiniones de cómo vamos armando la responsabilidad patrimonial computable de los Galarza. Y digo acá, dice el caso práctico, que esta empresa se puso en marcha hace 10 años, una distribuidora minorista en el ámbito de Córdoba Capital, para la venta de pavo y pavita congelados y sus derivados, unos 20 productos. Es una empresa familiar que actúa como unipersonal, en cabeza de uno de los 3 hermanos, en la que Carlos es el encargado del depósito y la distribución de la mercadería, Raúl es el encargado de la venta en los negocios y conseguir nuevos clientes, María Belén es la encargada de todo lo que tiene que ver con la administración. La relación entre ellos es óptima y comparten las utilidades por igual. Complementariamente, la empresa tiene un local minorista de venta exclusiva de los mismos productos en un barrio residencial de la zona oeste de la ciudad, clase media alta, y siendo el 80% de sus ventas con tarjetas de crédito. Hasta la fecha, cuenta con una cartera de 120 comercios clientes y la facturación promedio del primer semestre fue de 26.400.000. Eso está en miles de pesos. Es decir, que esta empresa vende de alguna manera, mejor dicho, de alguna manera vende de manera directa a un cierto público selecto de una zona de la ciudad, pero también juega, digamos, un rol de, al menos, distribuidora, no sé si de gran envergadura, pero sí distribuidora, a unas 120 comercios. Entonces comienzan los comentarios, ellos se han reunido y dice, este año Raúl ha detectado varias líneas de crecimiento posibles del negocio. En primera instancia ya se ha avanzado en la negociación para la apertura de otra boca minorista en un patio de comidas de un centro comercial de la zona sur de la ciudad,
rodeado de vecindarios privados, es decir, countries y de clase media. Por supuesto que esto es pre-pandemia, este caso, y esto también habría que, cuando hagamos los análisis, cómo jugarían estas decisiones en un contexto de pandemia. Siguiente párrafo dice: en la última reunión cada uno trajo su propuesta y Carlos manifiesta la necesidad de ampliar el stock de mercadería, ya que en algunas oportunidades se ha visto necesario paralizar el trabajo, generando demoras en entregas y costos adicionales por paros en la planta. Propone la compra de materia prima anticipada, aprovechando la capacidad ociosa de enfriamiento, y tratar de comprar en mayor cantidad y de contado, así obtener mejores precios y ganarle a la inflación. Raúl les cuenta que estamos en una oportunidad única de avanzar en el mercado por los nuevos negocios, mercados y clientes, reiterando la puerta que se está abriendo en el centro comercial. El sector es muy competitivo en precios, pero por la calidad de los productos y la seriedad de las empresas, le han dado una buena porción del mercado. María Belén abre su computadora y les muestra un pormenorizado análisis económico-financiero. Les dijo que el 25% de la cartera de cheques recibidos vino devuelto por falta de fondo e incobrabilidades, y otro 25% los firmantes de los cheques le llamaron para cambiarlos por cheques a un plazo mayor, habiendo pasado los mismos de 30 días promedio a 120 días, cheques de pago diferido. Esperando que la situación macro comience a revertirse. Continúa diciendo María Belén que las ventas minoristas en cantidades han caído un 10% en el último trimestre, ya casi nadie compra de contado, todo es tarjeta o cheque. Mostró un gráfico, la incidencia de la suba de las tarifas de luz, gas y combustibles, lo cual también ahora se nota en las nuevas facturas de proveedores, que con voz alta dijo: entonces todo viene con aumento de precios. En promedio el último mes fue el 9% más caro. Con los bancos ya estamos en el límite del descubierto, que lo vengo monitoreando día a día. María Belén agregó que se acerca a fines de junio y debemos pagar el medio aguinaldo, más los aportes y contribuciones de la seguridad social para nuestros 10 empleados. Finalmente dijo: deberíamos analizar urgente nuevas maneras de comercializar, incursionando en el e-commerce. Parece que María Belén venía viendo lo que pasaba el año siguiente, la pandemia. Vamos a los números. El patrimonio de la firma está compuesto por activos 20 millones en miles de pesos, de los cuales disponibilidades es un 5%, inversiones corto plazo, plazos fijos UVA 5%, créditos por venta 35%, distribuidos en 50% venta con tarjeta y el resto de deudores por venta, bienes de cambio 15%, bienes de uso 40%, integrado por 3 rodados con equipo de frío, un local y un depósito con instalaciones apropiados al negocio. Todo eso es su activo. El pasivo total son 11 millones, deuda de corto plazo, proveedores el 36%, deudas sociales y fiscales 9%, banco descubierto en cuenta corriente, lo que dice ahí 55% es la tasa efectiva anual que está grabando, o sea, cargando a ese descubierto. Y en el estado de resultados, las ventas promedio mensuales son 4.400 y 4.400.000, margen bruto sobre venta es un 35%, la carga financiera del descubierto, ahí está, 55%, es costo financiero total, retiros mensuales de los 3 socios, 450.000, se pagan un sueldo de 150 cada uno, los 3 hermanos son cautelosos a la hora de sus retiros personales, y sí. La firma está clasificada 1 por 3 bancos, es decir, son clientes de 3 bancos, en la central de deudores aparecen 1 en todas sus deudas, tiene como antecedentes 2 cheques devueltos por defecto formal, que fueron cancelados, y la multa abonada en tiempo y forma, están al día con la AFIP, el ANSES, son autónomos. Bueno, ahora viene la consigna: en función de los datos y basado en los indicadores para clasificación de deudores, realice la evaluación de la empresa. Y esto creo que lo tengo acá en la presentación. Galarza Hermanos, la consigna sería: ¿qué documentación deberán presentar al banco, me falta la N, para calificar como cliente de crédito? ¿Cuál debería ser su RPC? Pensando, agrego un dato más acá: en deudores por venta tiene cheques comunes con vencimiento 15/9/21 por 350.000 y cheques
con acciones de protesta por 120.000. Así que estos son cheques que ellos han recibido como pago de sus ventas, pero son cheques comunes, postdatado, y el otro son cheques que ya no se cobran, se lo han dado a un abogado para que los cobre. Bien, ¿cuáles son las necesidades financieras de los Galarza hermanos? Esa es la tercera pregunta. Vamos a tratar de encontrar cuáles son sus necesidades financieras. La cuarta, ¿tienen margen disponible para nuevas financiaciones? Es decir, porque yo puedo necesitar plata, pero la otra, la manifestación de bienes que estoy armando, la RPC, la actividad económica, realmente está generando los ingresos necesarios para pagar nuevas financiaciones, es decir, para adquirir nuevas deudas. Una pregunta muy importante, ¿eh? Y por último, ¿qué propuesta realizaría a un banco? Es decir, que si serías vos, como licenciado en administración, que está intermediando entre la empresa y el banco, ¿qué propuesta le harías vos a un banco para la obtención de un crédito acorde a sus necesidades? Es decir, tenés que, de alguna manera, vender la empresa de tal manera que el oficial de crédito bancario te crea de que realmente la empresa es lo suficientemente capaz, tiene los recursos, el negocio, la actividad, el know-how y un montón de situaciones, y que la hacen una empresa realmente merecedora de un crédito. El crédito bien entendido es el crédito que es negocio para todos. El negocio para la empresa, porque de alguna manera le va a ayudar a mejorar su situación o a crecer, afianzarse. En este caso se está pensando en nuevos mercados, también hay un problema allí en cobranzas un poco atrasadas, y el contexto macroeconómico, la inflación, etcétera, etcétera. Pero también el banco ve un negocio porque decía, acá tengo una oportunidad de aplicar fondos a un cliente que sé que nos va a pagar sin ningún problema. Entonces, toda esta cuestión se tiene que analizar, y repito, el crédito bien entendido tiene que ser negocio para todos. Paso rápidamente a detallar lo que ya dije en la clase pasada de lo que sería el proceso crediticio, donde hay la identificación del cliente, de la actividad, hay un proceso de información. Estamos en el punto 4, vamos a ingresar ahora en el punto 4, la determinación de la RPC. La clase que viene vamos a determinar el margen prestable. Va a haber una preclasificación, le hace el banco una solicitud de préstamo, se va a resolver en definitiva esa solicitud, se instrumentan los documentos, si hubiera garantías, etcétera, se acreditan los fondos, se hace un seguimiento para evitar la mora, y por último una cancelación. Todo esto lo expliqué en la clase pasada, pero me parece oportuno volverlo a reiterar para ubicarnos en dónde estamos en este proceso crediticio. Ya suponemos que se han identificado las personas, que se han identificado los domicilios, que esté identificada la actividad, que tienen el certificado MIPYME, que además se hicieron todas las averiguaciones en cuanto a cumplimiento de la FLIP, declaración jurada, ANSES, etcétera, etcétera. Pero se espera que los clientes, en el punto 3, acerquen esa información comercial, es decir, que llevar las declaraciones juradas, aunque el banco las va a buscar por otros medios. El banco va a pedir las declaraciones juradas impositivas y hay que llevarlas en original y copia, pero por otro lado el banco va a verificar que lo declarado está en la AFIP. Entonces hay una información que el cliente acerca, pero hay otra información que el banco la va a buscar y la va a contrastar. Y ahí lo dice, información de la AFIP, ANSES, bueno, la central de deudores del Banco Central, que lo que implica no solamente deuda en el sistema financiero, sino vimos en la clase pasada también deudas impositivas por los convenios que se han hecho con varias provincias. También va a haber información de las empresas que brindan la información, buró de créditos que dan información acerca de los clientes, y se va a correr también estos sistemas de screening y credit scoring para determinar si realmente la empresa tiene capacidad de pago de la titular, que sería en este caso uno de los 3 hermanos, y también de los demás integrantes de la sociedad. Diríamos que es una sociedad de hecho, o de las que antes se llamaba sociedades de hecho, hoy son sociedades simples que no están regularizadas. Lo que vamos a ver acá es una manifestación de bienes. No vamos a ver en esta clase un balance, estoy preparando para la semana que viene cómo se analizaría un balance, pero entonces va a haber un momento que se va a declarar y se va a informar al banco un cierto patrimonio, después el banco lo va
a verificar, pero si se declaran, por ejemplo, rodados, y estamos entrando casi en la primera pregunta, así que documentación hay que llevar, si se están declarando rodados, obviamente habrá que llevar los títulos de los rodados. El banco pudiera pedir informes a los registros de automotor, si hubiera inmuebles, el banco puede pedir informes en los registros de propiedad. Hoy todo eso está muy atrasado, pero en términos normales eso está bastante agilizado. Y entonces se va verificando todo esto de lo declarado. Importantísimo va a ser también que el banco determine el nivel de deuda. Armar realmente qué deuda real tiene la empresa y también entonces a partir de allí aplicar una proyección futura de pagos que le llamamos el flujo de fondo futuro de las deudas que tiene la empresa. Se va a determinar también la desclasificación del deudor. Luego vendrá el margen, que lo vemos la semana que viene, y esto sigue después todo el proceso crediticio que en la clase, digamos, práctica no lo vamos a ver, pero hay una preclasificación, una solicitud de préstamo, resolución, se instrumenta, etcétera, etcétera, hasta llegar a la cancelación. Acá está de manera resumida un poco lo que sería para personas físicas y personas jurídicas, lo que se intenta verificar y de cuál el banco le va a pedir documentación respaldatoria para acreditar la identidad, los domicilios, la situación impositiva, los ingresos, el patrimonio. Las personas jurídicas, todo lo que tenga que ver con estatutos, contratos sociales, actas de asamblea, determinación de personas responsables, quiénes van a tener la firma, la administración, etcétera. También los domicilios, la situación económica y obviamente los balances para determinar la rentabilidad de la empresa. Lo que viene a continuación, porque dijimos que para determinar la RPC nos vamos a basar entonces en los indicadores. Estamos hablando de una empresa comercial. Si lo ubicamos esto, en qué tipo de cartera nos estamos manejando, estamos hablando de cartera comercial. Si bien los montos que vamos a ver ahora en el ejemplo no superan obligatoriamente el monto para ser considerada 100% cartera comercial, porque están debajo del monto de la clasificación micro, sector comercio, pero habíamos visto también de que eso es a opción de la entidad financiera. Y por el monto que vamos a manejar de un posible crédito, hace pensar de que una cierta evaluación económica vamos a tener que hacer de esta empresa. Por eso digo que los indicadores que vamos a utilizar para evaluar esta empresa son los indicadores que el Banco Central nos da para analizarla desde el punto de vista comercial. Y es importante entonces que repasemos cada uno de estos indicadores. Vamos acercándonos al ejemplo concreto de los números. ¿Alguien quiere entrar al aula? Pregunto. No sé si lo podemos ver a eso nosotros, profe. No, nosotros no lo podemos ver a eso, profe. ¿A qué me dicen no lo Pero pueden me ver? parece que hizo ruido como que alguien quiere entrar. Ah, bueno, a ver, déjame ver. Ah, me asusté, pensé que no entraba, no estaban viendo mi presentación. Sí, acá, Pascual Matías. ¿Habrá alguien más? No veo a nadie más. Bueno, vamos, seguimos con la presentación. Decía entonces que vamos directamente a... Pero la presentación la están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Yo le doy un traguito a mi tecito acá para aceitar mis cuerdas vocales. Humedecer mis cuerdas vocales. Bueno, los Galarza hermanos. Vamos a ver, yo soy contador y quiero que me hablen los números. Yo sé que ustedes son licenciados en administración, aunque ya los he declarado licenciado en administración, pero pronto a ser licenciado en administración. Y yo sé que obviamente ustedes tienen una mirada un poco más, se le dice blanda, aunque al haber seleccionado la especialidad financiera, yo creo que hicieron la mejor de las opciones. Sinceramente se lo digo, con perdón a las demás otras especialidades de la licenciatura en administración, que son muy buenas, ustedes eligieron la mejor, la financiera. ¿Saben por qué? Porque los empresarios necesitan saber, decime si estoy ganando, si estoy perdiendo. Y les cuento un ejemplo. Esta semana
creo que algo comenté en la clase anterior. Estoy haciendo la evaluación económica de un comercio que es una farmacia. Entonces, estoy recabando toda la información, ventas, compras, etcétera, etcétera. Bueno, la farmacia tiene un tema muy particular que es que tiene que trabajar con obras sociales. Y ustedes sabrán de que las obras sociales, hay obras sociales prepagas y que son privadas, y después están las otras que son las oficiales o públicas. Entonces determinamos un mix del 100% de la venta de obras sociales, determine la participación relativa de cada una de esas obras sociales, y una de ellas es la de nivel nacional, la del PAMI, tiene un alto porcentaje de venta con esa obra social, lo cual es una debilidad comercial muy alta, porque en cuanto se cortan los recursos a nivel nacional de pago, chao, estamos complicadísimos. Estábamos complicadísimos. Entonces, los propietarios de esta empresa, ya les acerqué un primer informe, se han asustado un poquito, pero ellos quieren saber los nombres. Es decir, decime, entonces, ¿qué quiero dar con esto? ¿Qué quiero decir como aplicación práctica? Es bueno ver la empresa de manera integral, con todos los elementos y las variables que participan en lo que es una empresa. Pero hay un momento que uno tiene que dejar que los números hablen. Y es importantísimo que los números nos den el mensaje. Acá entonces, que nos hablen los números de los Galarza, ya lo dijimos todo esto, activos totales 20 millones, disponibilidades un 5%, plazo fijo UVA 5%, créditos por venta, es decir, tratar de organizarlo de esta manera, activos por un lado, pasivos por otro lado, y al final también el estado de resultados. Y tratamos de volcarlo entonces en un formato de un mínimo Excel, para empezar a hacer estos números. Si decíamos que tenía un 5% de disponibilidades contra 20 millones, me da 1.000. Inversiones de plazo fijo también me da 1.000. El 35% me da 7.000. El 15% de bienes de cambio 3.000. Y el 40% de 20 millones me da 8 millones el total de bienes de uso. Esta sería la composición relativa entonces de los activos, donde obviamente tiene una gran participación el activo corriente, que estamos llegando ahí 7 más 3, 10, 12. 12 millones sería el activo corriente y 8 millones el activo no corriente, lo cual es aceptable. Y por el lado del pasivo, si son 11 millones el pasivo, un 36% sería proveedores, 4 millones, un 9% más o menos deudas sociales, me da 1.000, o sea, 1 millón. La deuda con los bancos me da 6 millones, con un altísimo costo, y entonces por diferencia, los 20 menos los 11 de pasivo, me está dando un patrimonio neto de 9 millones, y me detengo acá si hubiera alguna pregunta. Profe, lo interrumpo, hay una compañera que quiere ingresar. Bueno. Aviso por el grupo. Bueno. ¿Sabe? María Mercedes Sánchez González. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida a la clase. La semana que viene trae las facturas o los criollitos. Bien, gracias. Decía, y estábamos hablando acá de la manifestación de bienes de los Galarza, que surge del caso práctico que estamos viendo, y entonces está expuesto acá de manera general una manifestación de bienes con formato de estado de situación patrimonial. Y esto es, arriba dice declarado, y esto es lo que han declarado los clientes. Tenemos tanto en disponibilidades, tenemos tanto en inversiones, plazo fijo UVA, tenemos tanto en créditos por venta, y han declarado todo esto. Nuestras deudas son tanto, con los bancos le debemos tanto, etcétera, etcétera. Lo han declarado. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Seguimos adelante entonces. Les decía yo que hay un momento en que el cliente declara, pero después el banco se reserva el derecho de verificar lo declarado, donde va a estimar los valores que considera pertinentes, y al final va a afectar o no el patrimonio, porque la RPC se forma por el activo afectado de la actividad menos el pasivo afectado de la actividad, y me da el patrimonio neto afectado de la actividad, por lo cual se solicita el préstamo. Pudiera ser que un cliente tuviera
dos actividades. Y vamos otra vez al ejemplo farmacéutico. Que fuera del interior de la provincia, sea farmacéutico en el pueblo, pero además tuviera campo, o además tuviera actividad de siembra, o tuviera actividad de cría de ganado, que hoy en estos días ha estado bastante complicada la cosa, con las últimas noticias, pero entonces ahí supongamos que tenga dos actividades, la comercial como profesional farmacéutico, o pudiera ser odontólogo o lo que sea, pero además tiene una actividad adicional, paralela, vinculada al sector agropecuario. Cuando se arman las carpetas de crédito, se debe separar las actividades. En definitiva, habrá una RPC para la actividad comercial netamente de la farmacia y habrá otra RPC para la actividad agropecuaria. ¿Y por qué se separa esto? Por muchas razones. En primer lugar, porque el préstamo debe ir aplicado específicamente a la actividad por la cual se está solicitando. Es una actividad, supongamos, la de la farmacia, una actividad comercial. La actividad comercial tiene costos, tiene rentabilidades, tiene ciclos productivos donde se van realizando las cobranzas, que por lo general son mensuales. Entonces, las amortizaciones de las operaciones de crédito y los montos y las garantías tienen que ir acordes a esa actividad. En cambio, en el sector agropecuario, si fuera de siembra, allí los ciclos son totalmente diferentes, las necesidades de financiación son totalmente diferentes, habrá necesidades en el momento previo a preparar la tierra, a la siembra, después, durante el proceso de sembrado, al final, en el proceso de la cosecha. Y entonces los ciclos productivos, los márgenes son totalmente diferentes, los costos, el origen de los costos y cómo van evolucionando esos precios son totalmente diferentes, los montos también y las garantías también. Entonces, por norma de Central, no se puede hacer una sola RPC. No se puede sacar un préstamo del sector agropecuario para aplicarlo a una actividad comercial y viceversa. ¿Está? Dicha esta aclaración, por eso le quise explicar con ese ejemplo lo que significa afectado. Acá tenemos una sola actividad, entonces no tenemos que separar en diferentes actividades, diferentes RPC de acuerdo a los bienes que están afectados a esa actividad. Habíamos dicho que en el gráfico amarillo estaría lo que el cliente declaró, un patrimonio de 20 millones, un pasivo de 11 y un patrimonio de 9. La relación es interesante y muy acorde a la actividad, 100%, digamos 55% es el pasivo total y un 45% patrimonio neto, es un patrimonio neto bastante aceptable, pero cuando leíamos el caso, en la pregunta número 2, no me voy a volver, pero si se la voy a leer, cuando yo le pasé el caso en el PDF, en el punto de 2 pregunta, dice, ¿cuál debería ser su RPC? Y aclara, en deudores por venta tiene cheques comunes, remarco, cheques comunes, con vencimiento 15 de septiembre del 2021, falta todavía bastante para esa fecha, por 350.000 pesos, y cheques con acciones de protesta 120.000, se debieron a abogados, ya está prácticamente incobrable, vamos a ver si recuperamos algo. Entonces, esa estimación, el analista la hace y realiza un ajuste negativo. Por eso abajo, en el gráfico verde, vemos cómo se va determinando la RPC, donde el patrimonio de neto era 9 millones, pero se realiza un ajuste de 470, los 350 más los 120, y me da una RPC de 8.530. Pudiera ser que hubiera otro tipo de ajuste. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si hubieran, en los bienes de uso, si hubieran declarado bienes de uso por 8 millones y entonces me dicen de que tienen de los 3 vehículos, hay 2 vehículos que son preparados para, con frío, etcétera, para trasladar la mercadería, y el tercer vehículo, supongamos, por hacer un ejemplo muy burdo, supongamos que sea un auto de alta gama que no tiene una aplicación directa con la actividad. Es decir, en esos casos ese bien del activo también correspondería desafectarlo. A veces no se desafecta totalmente, pero a veces se puede desafectar totalmente. Entonces, siempre esa estimación es subjetiva del analista de crédito, la que va a determinar la RPC, y pueden haber otro ejemplo, se me están viniendo otro ejemplo más, declaran un inmueble y resulta ser que del inmueble tiene solamente boleto de compra-venta y no tiene la escritura a nombre de la empresa. Entonces, si bien se lo va a considerar
nos parece perfecto, nos gusta mucho que tengan ese inmueble, hasta incluso pudieran estar utilizándolo al inmueble en la actividad productiva, pero al no tener la escritura de dominio, no corresponde afectarlo. Entonces se realizaría un ajuste negativo. Los ajustes positivos mayormente son los del pasivo, donde el cliente declara un cierto pasivo y resulta ser que después empiezan a aparecer otras deudas, entonces se comienza a levantar un poco el pasivo y todo hace que la RPC se vaya acomodando al criterio del analista de crédito. Yo siempre le dije, o al comienzo le dije, lo que queremos mostrarle acá es que este backstage, esto que está en la cocina, por así decirlo, del restaurante que va a dar préstamos, es lo que está pasando en la cocina. Es decir, el analista, por eso decía, ¿y por qué me determinaron este margen? Bueno, tiene ciertos procesos de análisis que hace que la responsabilidad patrimonial computable no sea siempre igual al patrimonio neto declarado por el cliente. ¿Está? Quiero seguir también enmarcando esta operación. Lo que estamos enmarcando en la operación, si recordarán cuando di la primera clase de gestión crediticia, porque la idea es que todo aquello teórico que yo les di en la primera y la segunda clase, ahora vemos cómo se va aplicando en un caso concreto. Decía cuando hablábamos de gestión crediticia que todo deudor debe tener su legajo de crédito y que el legajo de crédito tiene al menos 3 elementos, que uno es identificación de la persona y además también tratar de analizar su situación económica, patrimonial y financiera. Entonces se realizaba todo un análisis, pero había excepciones en donde por determinados montos no era necesario realizar un análisis muy exhaustivo, sino que ya simplemente con identificar a la persona, identificar su actividad, etcétera, 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 no era tan riguroso el análisis patrimonial, económico y financiero y de la capacidad de pago. Entonces, lo quiero enmarcar en ese contexto, porque en la circular de gestión crediticia decíamos que para financiaciones a personas humanas y jurídicas no vinculadas a la entidad, había 2 topes. Para personas humanas, la relación cuota-ingreso no debe superar el 50%. Pero para las MIPYME, y este sería el caso, lo que estamos viendo esta noche, acá con los Galerse, es este caso, una MIPYME que no es todavía persona jurídica, ¿estamos? No es persona jurídica. Y dice así, el capital adeudado en ningún momento podrá superar el 50% del nivel máximo de valor de ventas totales anuales para la categoría micro correspondiente al sector comercio, que determine la autoridad de aplicación Ley 24467, y eso en definitiva son 28,5 millones. Es decir, que este caso, los Galarza, lo encuadramos acá. Es una MIPYME, y no está superando ese 50% que el tope está traducido allí en 28,5 millones, porque estamos viendo que ya la RPC pudiera ser unos 8 millones y pico, que está por debajo de este monto. Pero también la circular de Central dice la condición en la medida en que para otorgar las asistencias A y B se utilicen métodos específicos de evaluación tales como sistema de screening o los modelos de credit scoring. Es decir, que se le va a pasar un filtro de análisis a través de estos, obligatoriamente por el Central, a través de estos sistemas que me van a medir la capacidad de repago. Si superáramos ese límite de los 28,5 millones, es lo que dice abajo, las MIPYME que superan esos límites son calificadas y evaluadas mediante el criterio general, es decir, la de gran exposición de riesgo de crédito, donde el análisis es muchísimo más riguroso, que es lo que voy a tratar de mostrar en la clase que viene, con un balance donde allí la evaluación es mucho más rigurosa y llamémosle mucho más científica por el análisis matemático que hay que hacer de cada uno de los balances. Bueno, lo siguiente habla de clientes vinculados, son aquellos que no tienen ni control sobre la entidad financiera, ni participación societaria, etcétera, etcétera. Todo esto lo dije en la primera clase y lo traigo a referencia hoy con el caso práctico y repito, para que veamos cómo se va relacionando una cosa con la otra. Acá está la clasificación que se hace de las MIPYMES. La fuente es el portal PYME de la AFIP, que este año me pareció muy interesante como está publicado. Por eso yo se los puse y se los publiqué. Acá tenemos que fijarnos en 2 montos. 2 montos que, primero, es lo que está en círculo rojo, es
la clasificación micro, las ventas totales anuales tienen que ser hasta ese nivel para ser considerada micro, sector comercio. Ese monto nos juega para dos situaciones. Por un lado, el 50% de ese monto, que son los 28 millones y medio, es lo que me da la posibilidad de tratarla a esta mi pyme, no con la regularidad, no con la rigurosidad de un análisis de una gran empresa, pasarlo por el screening, por el score de crédito, la capacidad de pago, pero tampoco obliga al banco a no hacer otro análisis. Es decir, el banco va a hacer otro análisis y es el que le quiero mostrar esta noche. ¿Está? También ese monto de 57 millones de pesos le da la opción a la entidad financiera para que cuando las operaciones de carácter comercial que deberían clasificarse de manera subjetiva de acuerdo al criterio de cartera comercial, pero al estar por debajo de ese monto, de 57 millones, le da la opción a la entidad financiera de calificarlas con los criterios de la cartera de consumo, que son criterios objetivos. Y repito una vez más, los primeros gráficos, miren cómo se va relacionando. Acá vuelvo a repetir qué son esos dos tipos de sistemas de análisis de capacidad de pago. Y la nota que puse dice que estos sistemas tratan de medir la capacidad de repago, de evolución del cliente. La política de crédito del Banco Central elevó sustancialmente los montos por las financiaciones a empresas, agilizando su proceso crediticio, permitiendo que estos sistemas, screening y credit scoring, de evaluación dinámicos, los adapten para agilizar el crédito, para agilizar rápidamente la operación de crédito. Ahora, no impide esto, sino todo lo contrario, que los bancos realicen además sus propios criterios y procedimientos para medir la capacidad de pago y calificación de sus clientes para administrar el riesgo de crédito. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Pasamos al siguiente punto, de acuerdo a los números, para que nos sigan hablando los números. Vamos al estado de resultado. Cuando leía yo estado de resultado, nos decía en la hojita de que eran unos 4.400.000 ventas promedio mensuales, donde la rentabilidad bruta es un 35%, eso me da 1.540.000, le queda como utilidad bruta mensual. La carga financiera mensual, más o menos traducida, es un 5%, es decir, que si consideramos que la deuda son 6 millones, me vuelvo al estado de situación patrimonial, acá lo tenemos, el pasivo allí en banco son 6 millones, al traducir una tasa, no estoy tan riguroso en el cálculo matemático, sino es algo netamente ejemplificativo, pero supongamos que sea un 5% tasa efectiva mensual, me está haciendo que esta gente pague 275.000 pesos de interés mensual, una carga financiera muy, muy elevada, muy elevada. Le aclaro, estos números yo los tomo el año pasado. Reitero, en el año 2019 y no había pandemia, los costos eran prácticamente 3 veces más. Yo había aclarado de que el descubierto en cuenta corriente en épocas pre-pandemia, en el 2019, era el 200%, y tengo las presentaciones que este año no las di. Eso fue de aquel tiempo, el crédito estaba totalmente paralizado, y la carga financiera totalmente, era imposible de pagarlo. Ahora, esto nos da un resultado operativo de 1.265.000. Si a eso lo neteamos por los retiros personales mensuales, que son muy moderados estos tres hermanos, 450.000, me está dando, o nos está dando, una utilidad neta de 815.000 pesos. Es decir, que tiene una rentabilidad positiva de 815.000 pesos. Por la envergadura, no es baja, pero digamos, creo que el retiro de los socios sí es bastante bajo o exiguo. Si uno hiciera una relación de rentabilidad, tomando la utilidad neta y los activos afectados, me está dando que es un 4%. Y si uno tomara la rentabilidad del patrimonio neto, es decir, tomar la utilidad neta también sobre patrimonio neto afectado, me da un 9%, incluso que es un poquito más. Por supuesto que son números estos, de alguna manera, son creíbles, son muy creíbles, pero tienen cierto sesgo de subjetividad. De todos modos, verificada la rentabilidad, o sea, ¿qué va a hacer el analista de crédito bancario? Va a tratar de que estos números sean reales, es decir, ¿de dónde va a verificar las ventas promedio mensuales? De las posiciones del IVA.
¿De dónde va a verificar la rentabilidad bruta? Y va a tratar de armar un estado de resultado con todos los principales gastos y costos de la empresa y determinar si realmente le está quedando un 35%. La carga impositiva es muy alta, la carga financiera es muy alta, pero en este caso, en este ejemplo, pongo de supuesto que el analista de crédito ha verificado que estos datos concuerdan de manera bien consistente con la realidad. Es decir, que sobre estos números podemos tomar alguna decisión, o positiva o negativa. El primer análisis que hago es que la utilidad neta es positiva, es decir, que no están trabajando a pérdida. Tienen un alto atraso en la cobranza, tienen un pasivo muy elevado con los bancos y sobre todo la calidad del pasivo con el banco es lo que más me preocupa. Lo vamos a ver más específicamente en la clase que viene. De todos modos, nos está dando un número positivo. Ese 815 allí, 815.000 es muy importante que dé positivo. La rentabilidad es muy baja, pero bueno, es la situación actual de esta empresa. Así que es lo que tenemos acá, es lo que hemos observado. En estos tres cuadros es un poco el resumen de lo que estamos observando acá. Por un lado, una situación patrimonial, el cuadro de la izquierda, donde está la manifestación de bienes, donde está la situación patrimonial, donde el cliente declaró, pero después se le detrae y se le afecta, dando un patrimonio neto de 8.350.000, que eso en definitiva es la RPC. Y nos muestra también que tenemos, por otro lado, un estado de situación patrimonial que todavía no lo hemos analizado en profundidad, pero que a priori también nos está dando positivo. Es decir, que a lo que hemos visto acá, a lo que nos están diciendo los números, no estamos tirando manteca al techo, hay situaciones que tiene debilidades esta empresa, tiene varias debilidades, tiene algunos otros puntos positivos, pero no sería tan mala la situación. ¿Se le puede asistir financieramente? Lo vamos a ver en la clase que viene, pero diría que a priori no estaríamos en una situación de negar un préstamo así de plano. Esto también lo di en la primera clase, porque entonces ahora vamos a determinar la RPC desde el punto de vista teórico. Decíamos que el resto de las financiaciones iba por grandes exposiciones de riesgo de crédito, pero en este caso vamos a hacer una pequeña evaluación de esta empresa. Y entonces el margen de crédito va a surgir de una clasificación, vamos a hacer un flujo de fondo futuro, vamos a analizar el pasado y las garantías también. Y yendo al ejemplo, ¿de dónde va a salir el RPC? Decíamos, de la graduación que el banco le haga al cliente y también el otro extremo, que sería la RPC del banco. Nunca vamos a llegar a un nivel de préstamo que supere el 2,5% de la RPC del banco. Pero en definitiva, acá sí ya la tenemos determinada la RPC, es decir, que hemos pasado la pregunta número 1, ¿qué documentación deberán presentar al banco de manera general? Estamos diciendo cuáles son los elementos que el banco va a requerir y qué verificaciones va a hacer. Y la segunda pregunta es, ¿cuál debería ser su RPC? Acá también está contestada. Hemos determinado una RPC de 8.530.000 pesos. Lo que vamos a ver en la clase que viene es tratar de ver las necesidades financieras, vamos a tratar de determinar el margen global de financiación, si realmente lo merece la empresa, y submárgenes específicos por operaciones de crédito, y también vamos a ver qué ofrecen los bancos ante estas necesidades financieras. Esto sería el caso práctico, y ahora abro la conversación, si tienen ustedes alguna pregunta para hacer. ¿En dónde se les ha generado alguna duda? ¿Dónde se les ha generado alguna duda? ¿Los tengo ahí todavía? Sí, profe. Yo por lo menos no tengo dudas aún. Bueno. ¿Alguien más? Los que yo les recomiendo que lean, vayan leyendo para el parcial el material que yo subí a la página, el marco normativo resumido, ahí está clasificación de deudores, ahí está también gran exposición de riesgo de crédito, está previsiones, garantías,
y también está lo de gestión crediticia. Entonces vayan leyendo y repasando esas circulares del central, que por el tiempo que tenemos no podemos explicar la circular completa, porque eso es el marco normativo resumido. En 2 páginas te está resumiendo 100 páginas que tiene la circular, ¿no? Pero al menos que quede la idea general, en qué consiste, para qué sirve, y para que a ustedes les sirva en la práctica, en el momento que quieren solicitar un préstamo en el banco, para sus clientes, o para sus propias empresas que pudieran tener, sepan en términos generales cómo presentar bien la información al banco, para que el banco pueda otorgarle sin ninguna duda una operación de crédito. ¿Está? Si no, vamos terminando la clase. Profe, entonces usamos como de guía el marco resumido. El marco normativo resumido, exactamente. Perfecto. Sí, sí. Y Bárbaro. cualquier consulta la hacen por el foro de consulta, estamos allí, me llega el correo, así que tengo que contestarlo lo más rápido posible. Bueno. ¿Estamos? Gracias, profe. Muchísimas gracias. Perfecto. Cuídense, por favor. Gracias. Cuídense. Usted también. Sí, gracias por todo. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós.